profe, porque el dueño de la tierra de tipo C le paga el de la No, tierra no, más cercana. el dueño de la tierra no, el que trabaja la tierra, que es el agricultor. Entonces, aquí partimos del supuesto que la tierra la trabaja no el dueño de la tierra, no el terrateniente, sino nosotros somos agricultores y le pagamos a Sebastián, que es el dueño de la tierra A, porque nos alquile esa tierra. Le pagamos a Ari, que es la de tierra B, que nos alquile esa tierra. A Laura, la tierra C, y los dos producimos. Entonces yo sé que si yo estoy produciendo en la tierra C, sé que la tierra A es más productiva, es más fértil. Entonces yo querría irme para allá. Entonces para que a mí me la alquilen, yo tengo que hacer atractivo a ese dueño de la tierra que me la alquile a mí. Entonces, si a mí me la alquila, yo pongo esa dosis de capital y de trabajo, que ahí está lo que yo me ganaría normalmente. Y la diferencia es, digamos que una especie de ganancia adicional. Yo estaría dispuesto a entregarle esa ganancia adicional para quedarme con esa tierra. Ahora, quien esté en ese momento en la tierra B, pues querrá también, sabiendo que esa es la ganancia adicional, no normal, querrá pagar eso. Entonces esa competencia entre los dos por la misma tierra hace que se vaya a beneficiar el dueño de la tierra, Diego, no sé, y María Fernanda, no sé si lo entendimos. Sí, sí, ya entendí. Bueno, muy bien. Esperamos, no, ya no esperamos unos minutos más. Bien, entonces dijimos que hoy vamos a ver eso por otro lado, por el lado de los costos. ¿Sí? Vamos a verlo por el lado de los costos. Entonces, retomemos por un momento el concepto de los rendimientos decrecientes. Entonces, que el rendimiento de la tierra disminuye en la medida en que se utiliza más dosis de capital y de trabajo, como lo vimos con por el otro lado. Hoy es 26, sí, hoy es 26. Bueno, entonces, lo que quiere decir que si todas las veces, utilizándose la misma dosis de capital y que encontramos rendimientos decrecientes, es decir, que el producto todas las veces va a ser menor, ¿qué ocurrirá con el costo? El producto todas las veces es menor y tengo el mismo costo. ¿Qué irá a pasar con ese costo? Aquí vamos a encontrarnos otro concepto. Entonces, lo podemos manejar de dos formas. Una cosa que se llama el costo marginal. Es decir, en la medida que hay más utilización de los mismos factores y los rendimientos son menores, los costos adicionales en los que se incurren todas las veces va a ser mayor. Es un concepto que veremos un poquito más adelante y que verán ustedes en microeconomía, que se llaman los costos marginales. Pero primero vamos a entender un poquito qué es eso que se le transfiere a los productores. Entonces, supongamos, ustedes tienen la tablita que manejamos la sesión anterior, ¿cierto? Vamos a suponer que
La dosis de capital y de trabajo, esa que vimos y que permitía una producción, tiene o se vende o se adquiere en el mercado por 100 unidades monetarias. Es decir, digamos que un trabajador y una asada o asadón, perdón, y unas semillas valen 100 unidades monetarias. Entonces, vamos a ver, ustedes tienen la tabla, ¿cierto? En la tierra de clase A, en la tierra más fértil, esa primera dosis de capital y de trabajo, ¿cuánta producción generó? 100 unidades, profe. 100 unidades, Diego Andrés. Para producir esas 100 unidades utilizamos una dosis de capital y de trabajo que nos costó ¿cuánto según lo acabamos de decir? 100 unidades. 100 unidades monetarias, ¿cierto? Costó 100 unidades monetarias esa dosis de capital y de trabajo. Entonces, ¿cuál será el costo promedio o el costo que vamos a llamarlo por lo pronto marginal de generar el último quintal o bulto o libra de trigo, que es lo que dijimos que estamos trabajando? ¿Cuál será el costo promedio de eso? Si 100 que se pagan por capital y trabajo generan 100 unidades de producción, ¿cuánto costará una unidad producida? Un quintal de trigo o una tonelada de trigo, ¿cuánto costará? ¿Cuál es el costo de producir eso? De producir una. El costo de producir 100 fueron 100. ¿Cuál es el costo de una? Pues una, ¿no? Uno, ¿cierto? Ese es el costo de uno. Muy bien. Ahora miremos, con ese análisis, ¿cuál es el costo cuando la producción tuvo rendimientos decrecientes? El segundo nivel de producción, esa misma dosis de capital y de trabajo que dijimos nos costó ¿cuánto, Juan Diego? Diego Andrés. 100 unidades 100 monetarias. Por eso unidades 90. monetarias. Esa segunda dosis de capital y de trabajo, ¿cuánto produjo? 90. 90. Entonces, ¿cuál será el costo de una? De producir una. Ahí. 1,1. 1,1. ¿Qué pasó al costo de producción del primero al segundo? Aumentó, ¿cierto? Aumentó de 1 a 1,1. ¿Qué ocurre cuando al tercer nivel de producción, qué ocurrió con el costo? Incrementó, ¿no? ¿En cuánto se incrementó? Eso es lo que quiero que sepamos, que digamos. O sea, ya en el tercer nivel, 180. Ya en el tercer nivel, 1,25 costaría la unidad. 1,25. Entonces, el costo en el nivel, en el último nivel de producción es 1,25. Ahora hagamos lo mismo con la tierra de calidad de menos fértil, es decir, la de calidad B.
ya lo tenemos. Es decir, en la tierra de calidad B, el costo es ¿cuánto? 1.11 y el costo es 1.25, ¿cierto? Y lo mismo en la tierra de calidad C. El costo es 1.25. Entonces, en la medida que se produce más en A, el costo aumenta. Vamos a llamarlo el costo marginal o el costo adicional por generar una unidad adicional. ¿Por qué? Porque el rendimiento es decreciente. Entonces, cuando se va a la tierra B, inicialmente es más bajo que en A, pero luego sigue subiendo, es decir, 1.11 y 1.25. Y eso lo condujo a él a decir que hacia el largo plazo los costos marginales por la producción tienden a igualarse. Entonces ahora vamos a mirar qué es lo que gana el productor desde los valores monetarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para saber un productor cuánto se gana, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Eso ustedes han de asumirlo. Uno, cuánto me cuesta y por cuánto lo vendo. Entonces vamos a ver esos productores en esos niveles de producción, cuánto se ganarían. Tenemos cuánto nos costó, ¿cierto? Que es 100 y que el costo marginal fue aumentando porque el rendimiento fue decreciendo. Muy bien. Pero todavía no tenemos cuánto se paga por eso. ¿Cuál es el precio? El precio para Ricardo, el precio que el mercado está dispuesto a pagar, está determinado por el costo de la producción en la tierra más infértil. ¿Cuál es el costo de la producción de una unidad de trigo en la tierra más infértil? La primera sería 1,25. Listo, en la tierra más infértil el costo sería 1.25. Entonces, ahora veamos. Se supone que ese es el precio del mercado. El productor en la tierra A, ¿cuántas unidades tiene para vender? 100. ¿Cuánto? 100 ¿Cuántas unidades. unidades tiene para vender el productor de la tierra A? ¿Cuál es la producción total de ahí de ese productor? ¿Cuál fue la producción en la tierra A de acuerdo a la inversión intensiva? 100. La producción, María Fernanda, la producción, no el costo. $80. No, la producción total en la tierra A. $270. Muy bien, 270. Él tiene 270 bultos o quintales o toneladas de trigo. Acabamos de decir que el precio del mercado o el precio al que se vende es el costo en la tierra menos fértil. ¿Cuál es el costo en la tierra menos fértil? Recuérdenme lo que lo acabaron de decir.
1.25. Muy bien, 1.25, María Fernanda. Ahora él tiene 270 quintales o libras o bultos o toneladas y las vende a 1.25 cada una. ¿Cuánto recibe? $337,50. 337,50. Perfecto. ¿Cuánto le costó esa producción que vendió por 337,50? ¿Cuál es su costo? 100. ¿Por cuántas dosis de capital y de trabajo tuvo? 3. Entonces sería 300. O sea, 300, ¿cierto? Entonces él tuvo un ingreso de 337,50 y tuvo un costo de 300. ¿Cuánto se ganó? ¿Cuál es su beneficio en esa operación? 37,50. 37,50. Muy bien. Muy bien. 37,50. Hagamos eso mismo con... Entonces digamos que ese es el beneficio que tendría adicional el productor en la tierra A. Ahora veamos en la tierra B. ¿Cuál fue la producción total en la tierra B? María Fernanda o Diego Andrés o Sebastián o Ari Dayana o Laura Esperanza. ¿Cuál fue la producción en la tierra B? 240. No, en la tierra B, ¿cuál fue la producción? 90. 170, 90 y 80. ¿A cómo la vende? Al precio en el terreno más infértil, es decir, a 1.25. ¿Cuánto es ese ingreso? Vende 170 a 1.25, recibe un ingreso de 212,50. ¿Cuánto le costó generar esa producción? 200. 200. ¿Cuánto recibió? Recibió 212, le costó 200, lo que quiere decir que Ganó 12,50. toma cosas. Muy. Esas 80 de la tierra C, ¿a cómo la vendió? La vendió a lo que costó producirla, es decir, 125, 1.25. 80 por 1.25, ¿cuánto le da? 130, ¿no? No, 80 por 1.25, ¿cuánto le da, Sebastián? 100. 100. 100. ¿Cuánto le costó? 100. O sea, no ganaría nada. No tuvo excedente. Ah, ok. Tenemos que entender que cuando en el costo de los factores está la ganancia normal que se quiere tener. Entonces, ahí no hubo beneficio. No hubo un beneficio adicional. Entonces, ese que está ahí estaría dispuesta al que es el dueño de la tierra B, porque él ya sabe, porque aquí se asume que los costos son los mismos para todos. Pagarle ese 12,50 si se la alquilara a él cuando realizara la operación. El que la tiene en este momento arrendada, ese beneficio está dispuesto a dárselo para que lo dejen en esa tierra. De igual manera, el que está en la tierra 1, los 37,50, está dispuesto a entregárselos al terrateniente para que él permanezca en esa tierra. O si no, los otros estarían dispuestos a entregarle eso al terrateniente.
Entonces ahí es cuando él dice, todo se le entrega al terrateniente, el campesino simplemente produce para su subsistencia y el terrateniente se lo gasta todo. Entonces no va a haber acumulación de capital. Entonces él decía que esa competencia por las tierras llevaría a que las rentas, las ganancias de esos agricultores se transfirieran a los dueños de la tierra como renta de la tierra. Estoy dispuesto a pagarle más por esa tierra. Listo. Ese fue el planteamiento que señaló David Ricardo sobre eso. Muy bien. David Ricardo también esbozó el concepto de qué dependía el valor, entonces lo puso a depender de la teoría del valor trabajo que ya habíamos visto en una sesión anterior. Pero adicionalmente, ya ahí comienza a aparecer otra cosa. El costo de producción no solamente es el valor que se paga por el trabajo, sino el costo de las materias primas que se suelen utilizar. Y adicionalmente, el desgaste de la maquinaria, es decir, del factor capital. Digamos que el análisis que hizo Ricardo de la economía partió de estos supuestos analíticos. Entonces, él esbozó el concepto, pues lo tomó de lo que se conoce como la teoría del valor trabajo. Es decir, así inició, es decir, que el precio de un bien está determinado por lo que se paga por el trabajo. Introdujo un concepto nuevo que se conoce como la neutralidad del dinero. Este concepto de neutralidad del dinero, supongo yo y aspiro, y supongo que ustedes lo van a comprender mejor cuando en macroeconomía vean la teoría monetaria. ¿Qué es eso de la neutralidad del dinero? Él dice, en este momento ustedes no lo pueden comprender, pero cuando vean macroeconomía sí, que el dinero no hace que varíe la producción, que el dinero es neutral. Eso se llama la teoría de la neutralidad del dinero. Que el dinero es neutral y que si aumenta el dinero, la producción no va a aumentar, lo que van a aumentar son los precios. Me refiero a eso hacia lo que se conoce como el largo plazo, que el dinero no hace que varíe la producción, que lo que va a hacer que varíe son los precios. También supuso que, sobre todo para la tierra y para, había, de acuerdo a la tecnología en ese momento, había unos coeficientes de producción fijos, es decir, esas dosis de capital y de trabajo para ciertas actividades siempre serían las mismas, y si se utilizaban las mismas, la producción iba a generar ese rendimiento decreciente, que lo planteó para la agricultura, pero para la manufactura lo consideró que eran constantes. Él solo consideró que
eso que vimos de que en la medida en que se adiciona un factor adicional o un factor nuevo, perdón, a la misma tierra la producción va a ser menor, como lo vimos con los rendimientos decrecientes. Entonces, ese concepto de rendimientos decrecientes lo aplicó para la agricultura y todos los economistas clásicos lo aplicaron para la agricultura. Que la industria, decían todos, tenía rendimientos constantes, es decir, yo duplico y la producción se duplica. Es como vamos a ver y como ustedes van a ver en microeconomía, en todo proceso de producción inicialmente hay rendimientos, o mejor dicho, no digo que inicialmente, hay lo que se conoce como rendimientos decrecientes. Muchas veces la producción, cuando se agrega un factor, aumenta un poco, pero después de un tiempo comienza a decrecer. Entonces, él decía que en las manufacturas era constante y en la agricultura era decreciente. Igual dentro del concepto del mercado, que ya señalamos atrás cuando hablamos de Smith, se suponía que siempre habría pleno empleo de los factores de producción, como quiera que el capitalista llevaba el capital hacia las áreas de más rendimiento, entonces eso iba a generar pleno empleo. Cuando veamos a Marx después de ver a Ricardo, vamos a encontrarnos que eso hace que se genere, que el mercado, si bien es cierto se acomoda, no es tan cierto, porque hay sectores en los cuales se supone, según el concepto de la competencia, que si yo me paso de un sector a otro, esos trabajadores, dentro del concepto de la movilidad y la asignación de los factores, se pueden pasar a los otros sin problema. Y resulta que no es así. La realidad es otra. Pero él supuso que el que hacía vinos, mañana lo pueda poner a hacer paños o telas y me va a generar el mismo rendimiento, y no es de esa manera. Eso es lo que él quiere decir, que hay rendimientos constantes en manufacturas y rendimientos crecientes en agricultura. Que el empleo siempre se iba a trasladar de un lado a otro. Los que se quedan desempleados en un sector pasaban a ese otro. Es decir, sin tener en cuenta las capacidades. No habla de la minería. ¿Perdón? ¿Y él no menciona la minería? No menciona la minería. No menciona la minería. Él decía que las variaciones que los precios generan a través del tiempo se deben únicamente a las variaciones de los costos del trabajo, en el sentido en que esos mayores costos del trabajo, cuando se dan, se trasladan al precio del producto. Entonces ya les mencioné qué es ese concepto de la neutralidad del dinero. Entonces, que los precios de los bienes se debían a alteraciones de los precios del trabajo, es decir, a variaciones del trabajo. Planteo algo que pues obviamente no es, porque la ciencia económica muestra otra cosa. Él decía que cualquier impuesto que recaiga sobre los salarios terminarán pagándolo los empleadores, es decir, disminuirían las ganancias. Eso no, porque eso normalmente es un costo que se traslada al costo de producción, que se refleja en el precio del mercado. Bueno, ese es más o menos bueno, ya hablamos del pleno empleo, ya lo explicamos. Planteo
ese concepto de competencia que vimos en Smith, él consideraba que en ese mercado, en ese entonces, había un concepto que se llama de competencia perfecta. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que en el mercado existen muchos productores independientes, que el producto es homogéneo, es decir, yo puedo sustituir uno por otro, eso se llaman bienes sustitutos. Y que al haber todo eso, ningún vendedor puede influir en el precio del mercado. Esa es una característica del mercado en competencia perfecta, que los productores no pueden influir en el precio. Entonces, ¿qué consideró de los agentes económicos? Eso que vimos por allá atrás, es decir, los agentes económicos que señalamos en la sesión anterior, que son los capitalistas, los trabajadores y los dueños de la tierra. Siempre consideraba que toda actividad económica estaba regido por los cálculos de rentabilidad, es decir, que los agentes económicos son racionales y calculadores, que se mueven por incentivos, ¿qué es lo que buscan los capitalistas? Lograr los más altos beneficios, los trabajadores lograr los salarios más altos y los dueños de la tierra lograr las rentas más altas, que les paguen lo más por esto. Entonces, toda esa interacción en un mercado competitivo iría a llevar a que se diera una tasa uniforme de beneficios en inversiones parecidas. Es decir, si yo tengo invertido mi capital en producción de calzado y todos ustedes o algunos de ustedes la tienen en producción de calzado y otros la tienen en producción de calzado, por poner un ejemplo, que los beneficios en todas esas empresas deberían ser más o menos uniformes. Lo mismo que los salarios deberían ser uniformes. Es decir, los niveles salariales se uniforman dependiendo de las calificaciones y cualificaciones de los trabajadores. Sí. Estos fueron, digamos, los supuestos analíticos que planteó David Ricardo en sus aportes a la economía, en su teoría de la tributación, bueno, muy bien. Dejamos a Ricardo, pero antes vamos a hablar. Entonces yo les decía, Smith planteó un principio de que los países debían especializarse en la producción de aquellos bienes cuyo costo de producción fuera menor. Sí. Y analizamos de pronto qué pudieron haber sido las fallas. David Ricardo apuntaló esta teoría con un principio que vamos a llamar la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir esto? Con esto él pretendió reforzar los argumentos de Smith sobre las ventajas del libre comercio. Es decir, que la especialización y la división y la especialización del trabajo genera en un mercado de competencia perfecta, libertad de circulación de bienes y servicios, va a beneficiar a todos quienes hagan comercio. No como veíamos en el mercantilismo, que uno se beneficiaba a riesgo de otro. Entonces, la teoría de Smith, si Portugal
producía vinos a más baratos que Inglaterra, pues producía vinos y le vendía el excedente a Inglaterra. Si Inglaterra producía textiles a un costo más barato que Portugal, le vendía textiles a Portugal y ambos se beneficiaban. Entonces, ¿qué fue lo que él planteó? Pese a que hay cambios en las economías, el comercio se puede seguir dando. Entonces, habíamos dejado, Inglaterra tenía ventaja absoluta en la producción de textiles y Portugal tenía ventaja absoluta en la producción de vinos. Y bajo ese supuesto, Portugal se dedicaba a producir vinos e Inglaterra se dedicaba a producir textiles. Pero ¿qué pasa? Que ocurre con frecuencia, que uno de esos dos países se vuelve tan o más eficiente que el otro. Entonces vamos a asumir que Inglaterra triplica su capacidad de producción y Portugal no. Entonces ustedes tienen ese cuadro. Si Inglaterra triplica su capacidad de producción, un trabajador inglés en una unidad de tiempo ya se triplicó la producción. ¿Cuántos vinos produciría? ¿Cuántos bienes produciría? Si triplica su capacidad de producción en las mismas horas de trabajo, en el mismo tiempo de trabajo, ¿cuánto vino produciría si triplica la producción de vino? Fíjense en la tablita que ustedes tienen. Si se triplica el vino, ¿Cómo? Produciría 8 vinos. ¿Produciría qué? 8 vinos. No, no, pero dijimos que y si la triplica, miren, Por eso entonces que Inglaterra dijimos que produce primero mucho. tenía 4 Ok. y 8. Yo aquí omito los bienes y omito los países. Y tenía 2 y 1, ¿cierto? Si este que es Inglaterra triplica su capacidad de producción, ahora producirá 12 y 6, ¿cierto? Y el otro seguirá produciendo 8 y 1, ¿sí? Porque el que la triplicó fue solo Inglaterra. Pero si ustedes se fijan con esa nueva situación, Portugal ya no podría venderle nada a Inglaterra porque Inglaterra se volvió más eficiente. Entonces la ventaja absoluta desapareció. Y muchas veces puede suceder eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Ricardo? Pese a eso, a que Inglaterra tiene ventaja absoluta en la producción de bienes, el comercio puede realizarse entre Inglaterra y Portugal con aquellos bienes cuya ventaja absoluta que es para uno, que es desventaja absoluta para otro, menor. Entonces, aquí ¿dónde es la ventaja absoluta
menor entre Inglaterra y Portugal en estos dos bienes? ¿En el ¿En qué vino? bien? En el vino. La ventaja absoluta es menor de 12 a 8. En el otro es de 6 a 1. Esa menor desventaja absoluta, él le dio en llamar ventaja comparativa o ventaja relativa. Y lo planteó de la siguiente manera. Ventaja comparativa y ventaja. ¿Qué es la menor ventaja absoluta? Entonces él decía, se puede seguir haciendo comercio, pero no teniendo en cuenta el costo más bajo, sino el costo del sacrificio cuando se pasa de producir una cosa por otra. Aquí Portugal tiene una ventaja comparativa frente a Inglaterra porque tiene una menor desventaja absoluta en la producción de vinos. E Inglaterra tiene una ventaja absoluta en comparación de textiles. Es decir, la desventaja es diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver esa ventaja comparativa? Lo que vamos a llamar las productividades relativas en cada economía. Pues vamos a ver esa ventaja comparativa, digamos, ¿qué ocurre en cuanto al qué es lo que cuesta? No aquí lo que cuesta la producción, sino el sacrificio. Inglaterra, si quisiera producir un textil más, ¿cuántos vinos tendría que sacrificar? Si yo estoy en Inglaterra y quiero un textil, ¿cuántos vinos tengo que sacrificar? 2. 2. Muy bien. Si estoy en Portugal, 8, ¿cierto? Es decir, aquí el análisis, estamos casi haciendo el mismo análisis de Smith, pero Smith lo planteó desde cuánto me cuesta. Aquí, ¿cuál es el nivel del sacrificio? ¿Dónde se sacrifica más para obtener un textil? ¿Dónde se sacrifica más vino para obtener un textil? En Inglaterra, en Portugal, ¿cierto? Que un textil vale 8 vinos. En Inglaterra un vino vale 2 textiles. Si yo quiero un vino en Inglaterra, ¿cuánto textil tengo que dar? Medio, ¿cierto? Y si yo quiero un vino, un textil en Portugal, perdón, un vino en Portugal, ¿cuánto tengo que dar de textil? 1/8. ¿Dónde cuesta más el sacrificio? ¿Dónde se sacrifica más el textil? ¿Dónde se sacrifica más el vino? Entonces, conforme en eso, según Ricardo, Portugal tiene ventaja comparativa en la producción de vinos. ¿Por qué? Porque un vino cuesta menos en términos de textiles en Portugal que en Inglaterra, que cuesta 2, y en Inglaterra 1/8, y en Portugal 1/8. Entonces, siga produciendo vinos.
y expórtelos a Inglaterra. ¿Cuál es el costo del sacrificio de un textil en Portugal? 8 vinos. ¿Cuál es el costo del sacrificio de un textil en Inglaterra? 2 vinos. ¿Dónde cuesta más o dónde cuesta menos? En Inglaterra cuesta menos el sacrificio de vinos por textiles. Entonces, Inglaterra, dedíquese a producir vinos. Ese, de alguna manera, es el concepto ricardiano de la ventaja absoluta. Entonces, no es el costo de producción, sino el costo del sacrificio. ¿Qué se sacrifica por esto otro? Muy bien. ¿Alguna inquietud? Pero entonces Inglaterra no tendría que, es que la sesión pasada habíamos entendido que Inglaterra lo que se tenía que dedicar era hacer textiles y no vinos. No, al revés. A ver, ¿dónde cuesta más un textil? En Portugal cuesta 8 vinos. ¿Dónde cuesta, en Inglaterra, cuántos vinos cuesta un textil? 2. Si lo vemos al revés, ¿dónde cuesta menos? En Inglaterra que en Portugal. Entonces, Inglaterra, el costo del sacrificio son 2, mientras el costo del sacrificio es 8. Entonces, Inglaterra, dedíquese a producir textiles y Portugal, dedíquese a producir vinos. Bien. ¿Alguna inquietud? Bueno. Vamos a hablar enseguida de otro pensador muy importante, de Karl Marx. Ahora que terminemos la sesión, o si me dan un minuto, yo subo material de Marx. ¿Les parece? Denme un minuto, por favor. Está muy dura mi música. Bueno, ahí ya les subí. Perfecto. Voy a ver si les cargo el capital, a ver qué tan grande, qué tan pesado es. Ah, no, lo tengo por capítulos. Les voy a subir un capítulo del Capital. Bien.
Entonces comenzamos con el pensamiento de Carlos Marx, el pensamiento socialista de Carlos Marx o el marxismo. Entonces, Carlos Marx lo conocemos por todo, fue un filósofo, un economista, un sociólogo, un pensador social. El pensamiento de Marx influyó, inspiró a generaciones de pensadores económicos y sociales. Y en su nombre hubo unas grandes transformaciones sociales que se impusieron en algunas zonas en el mundo y ya pues hoy no hay ninguna. Ahí está el pensamiento marxista, pero no se aplica en ninguna sociedad. ¿Qué fue lo que básicamente pretendía Carlos Marx? Él abogó por una revolución fundamental en la sociedad y en la economía. Pues, ¿cómo lo hizo o a través de qué? ¿Qué fue lo que hizo Marx? No digo que lo único, lo importantísimo de Marx fue que hizo un estudio del capitalismo. Por eso el libro se llama El Capital. ¿Qué es lo que hace el capital? Analizar el sistema capitalista que estaba ya arrancando, ya había arrancado en Inglaterra, con la riqueza de las naciones, con las publicaciones de David Ricardo y todos los de esos dos y todos los que hemos visto. Ese es, digamos que la médula del pensamiento de Marx fue que analizó el capitalismo. ¿Y cómo lo hizo? La teoría económica de Marx no es otra cosa que la aplicación que él hizo de la teoría de la historia de Federico Engels a esa economía capitalista. Marx consideraba que la economía mantenía un proceso dinámico de cambio, mientras que los economistas clásicos consideraban que el equilibrio era estático, es decir, los mercados ahí estaban y Marx decía es que todo cambia. Hizo un análisis muy importante, descargó parte de su análisis en el crecimiento de las economías. Y igual que los otros economistas clásicos, mientras los otros economistas clásicos hablaban que el crecimiento se daba como consecuencia de la inversión, él aquí señaló un factor nuevo, que los cambios tecnológicos y la tecnología iban a impactar en el crecimiento de las empresas y de las economías. Y esa consecuencia de esos cambios tecnológicos, las empresas iban a tener con el tiempo algo que él llamó rendimientos decrecientes. Perdón, rendimientos crecientes, no decrecientes como ocurría con la agricultura. Es decir, los cambios tecnológicos iban a hacer que las economías tuvieran rendimientos crecientes. Es decir, que si se modificaban los factores, la productividad aumentaba. Y consecuencia de esos cambios tecnológicos que iban a generar rendimientos crecientes, las empresas serían cada vez más grandes y más concentradas, en detrimento del mercado que señalamos que fue la aportación de Smith y de Ricardo, que hay muchas empresas. Entonces, en la medida en que hay avances tecnológicos, las empresas van a ir sacando a las empresas que no las tienen. Entonces, dijimos que el análisis que hace Marx no es otra cosa, el análisis de la economía, cómo él analiza la economía no es otra cosa que la aplicación de la teoría de la historia de Federico Engels al sistema capitalista. Entonces,
juntando todo eso, podemos decir que el pensamiento marxista combina esa filosofía hegeliana, la teoría económica clásica, es decir, de Smith y de Ricardo, y un poco el pensamiento utópico francés, es decir, de los socialistas utópicos. Nosotros no vamos a hablar aquí de socialismo, pero antes de Marx, pues muchas veces solemos asociar el socialismo con Marx, pero antes de Marx hubo muchos pensadores socialistas en Inglaterra y en la misma Francia, o no en la misma Francia, en Inglaterra y en Francia. Y por eso, más que todo en Francia, muchos llaman el pensamiento utópico francés, pero no, hay muchos pensadores socialistas ingleses con los que él, digamos que intelectualmente se enfrentó. Marx, si ustedes tienen la posibilidad de leer sus escritos, es bastante fuerte, bastante cáustico. Yo no sé si sería intolerante, pero es muy, muy fuerte a sus enemigos. Los trata muy mal. Pero bueno, esa parte son anécdotas y dejémoslas por otro lado. Pero pues sí, era... entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Es analiza el capitalismo a través de la teoría de la historia de Hegel. Entonces, digamos que él analiza el capitalismo aplicándole en ese tiempo la teoría de la historia de Hegel. Entonces, ¿cómo es esa teoría de la historia de Hegel? Para Federico Hegel, la historia avanza pero no por ciclos. Es decir, no hay situaciones recurrentes, sino que para él la historia avanza en línea recta, gradualmente como consecuencia de la interacción de tres fuerzas. ¿Cuáles son esas tres fuerzas que interactúan en esa teoría de la historia de Federico Hegel y que contrastan con los periodos cíclicos, que las situaciones son recurrentes? Hoy se dan, mañana se pueden volver a dar. Esas tres fuerzas son, ustedes seguramente las han oído mencionar: la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo abordamos esto? Pensemos que en algo, y Sebastián se salió, en algún momento en el tiempo, hay una idea aceptada. Hay una idea aceptada. Esa idea aceptada es lo que él llama la tesis. A esa idea aceptada pronto le aparece algo que la contradice. Eso se llama la antítesis. Es decir, algo que se le opone. Eso lo llamó él la antítesis. De ese conjunto de ideas surge una nueva idea, surge una teoría, bueno, surge algo nuevo que él llama la síntesis. Es como si fuera la simbiosis de ambas. Entonces aquí hay un problema, hay una situación que en este momento estamos perdiendo, que se llama la dialéctica. Es la confrontación de las ideas, el conocer las ideas.
Pues aquí hay algo, esto se contrapone y viene ese proceso dialéctico, que es lo que permite, según Federico Engels, que las sociedades avancen. Entonces, esta síntesis, esta simbiosis de esas de esas, digamos, dos tesis opuestas, la tesis y la antítesis, surge la síntesis. Esa síntesis se vuelve, en un momento dado, una idea aceptada. Y a esa idea aceptada le surge otra idea que se le contrapone, que sería la antítesis. Y otra vez ese proceso dialéctico, de diálogo. Dialéctico es diálogo. Ese proceso dialéctico lleva a que aparezca otra síntesis. Y así va avanzando la sociedad. Entonces, esa cadena interminable de ideas va aproximando cada vez a lo que Hegel, estoy confundido, a lo que Hegel llamó aproximarse a la verdad. Es decir, ese diálogo constante, esa dialéctica, el dialogar entre ideas opuestas, que nos falta bastante. Entonces él señaló que esa es la forma como evoluciona la historia de las sociedades y que todas las cosas gradualmente van siendo más perfectas o van perfeccionándose. Y, y esos cambios que se dan por esa dialéctica, por el conflicto que generan esas dos tesis contrapuestas. Entonces, este es un proceso que él llamó dialéctico, donde se dialoga, donde se argumenta, donde se discuten métodos de razonamiento. Y a partir de esto se desarrollan unos nuevos principios. Ese es el proceso de la dialéctica planteado por el filósofo Hegel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Marx? Aplicó un proceso similar a la realidad que llamó dialéctico. Entonces, ya les digo qué es ese dialéctico de Marx. Entonces, para Hegel, la realidad es lo que ocurre en las ideas. Es decir, cuando se producen cambios en las ideas. Es esa dialéctica. Para Marx, la materia, es decir, la realidad, era lo que constituía la semilla constante de los conflictos, de lo que llevaba a los cambios. Y eso lo llamó materialismo dialéctico. Entonces, para Hegel, esas tres tesis funcionaban en el plano de las ideas. Para Marx, en la realidad, en los conflictos que surgen en las sociedades, en los hechos, no en las ideas. Y eso lo llamó materialismo dialéctico. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Carlos Marx? Intentó desarrollar una teoría que explicara las distintas formas como se han desarrollado y organizado las sociedades a través del tiempo. Y con base en eso, predecir la futura organización social. Esa es básicamente la forma como eso fue básicamente la forma como Carlos Marx estructuró y organizó cómo funcionaría y explicó ese proceso evolutivo de las sociedades. Voy muy rápido, alguna inquietud, no sé. Bueno. Karen, dime.
No, no, señor, que no hay inquietudes. Bueno, ok. Profe, pero ¿cómo se le contrapone un materialismo en la Ya vamos dialéctica? para allá, Diego Andrés. Son por allá en alguna parte de la crítica a la economía política, eh, que eso es lo que él hace. El Capital es eso, la crítica a la economía política. Y hay un opúsculo que se llama, o un libro que se llama Introducción a la crítica de la economía política, es decir, como una especie de libro anterior al Capital, que es muy pequeño y concita, no digo que condensa, pero ¿dónde lo tengo en mi biblioteca? Bueno, un poco eso. Ya vamos a entender, Diego Andrés, cómo se da eso en la parte material, el concepto de material. El concepto de material, Diego Andrés, eso que dijimos materia y se llama materialismo histórico, materialismo dialéctico. Entonces, acuérdense que fue cuando dijimos que él consideraba que la materia constituía la base. ¿Y qué es la materia? La sociedad. Los conflictos que se dan sociales, que han hecho que se cambie, ya veremos cómo es. Aquí aparece también una primera crítica a los, dentro de su concepción, a lo que él llamó economistas burgueses, que son los capitalistas, la teoría de Smith. Él decía que las sociedades evolucionaban y que hasta llegar a un punto, y ya luego lo veremos. Mientras que para los capitalistas, las sociedades habían llegado a su punto, que era el punto culminante en el capitalismo. Es decir, la sociedad de alguna manera, el centro era el capitalismo. Y él decía, el capitalismo en este momento sí es, pero el capitalismo evolucionó de sistemas anteriores, de otros sistemas. Para los economistas burgueses que señaló él, el capitalismo era el punto de llegada. Para Marx, y es obviamente ideal, para Marx apenas era un estadio de desarrollo dentro del desarrollo de las sociedades. Es decir, para él lo importante era el cambio que siempre se daban en las sociedades. Bien. Para explicar esto, él centró su atención en lo que llamó las fuerzas materiales o económicas como los principales determinantes, no únicos, sino principales determinantes. Hay otros de los cambios históricos. Entonces, las fuerzas materiales o económicas, entonces ahí está materialismo dialéctico. Las fuerzas materiales o económicas son los determinantes del cambio histórico. Es decir, que la economía determina los pensamientos, los comportamientos sociales. Bien, aquí voy a leer algo que traten de buscar es que John, o si no yo lo busco, traten de buscar un texto que se llama Prólogo a la crítica de la economía política. Entonces, en esto vamos a resumir un poco ese pensamiento marxista. En la producción social que llevan a cabo los hombres, estos establecen relaciones claramente diferenciadas que son indispensables e independientes de su voluntad, es decir, las fuerzas de producción. Estas relaciones de producción corresponden
a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción. La suma total de las relaciones de producción constituye lo que se conoce como una estructura económica de la sociedad, es decir, la base real de esa sociedad, sobre la cual sí surgen algo que él llama superestructuras legales y políticas, y a las que corresponden formas claramente definidas de conciencia social. Es decir, esas fuerzas definen la conciencia social. El modo de producción que trae esto está determinando los procesos de la sociedad. La existencia social. Y luego continúa diciendo, en un punto cualquiera, en cierto punto o en cierta fase de desarrollo, las fuerzas sociales o las fuerzas de producción de la sociedad entran en conflicto con algo que él llama las relaciones de producción, o que también se llama relaciones de propiedad. Entonces, ahí se va a dar, y ahorita lo explicamos de otra manera, ese conflicto entre unos y otros, lo que va a llevar a que él lo llamó una revolución social, es decir, un cambio que va a llevar a esa nueva síntesis que va a generar dentro de ese proceso histórico, de Federico Engels. Con base en esto y estas dos cosas que les acabo de señalar, Marx planteó que todas las sociedades se podían dividir, o se dividen, no se podían, se dividen analíticamente en dos frentes o en dos cosas. Uno, que él llamó las fuerzas de producción, y otro que él llamó las relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas de producción? Las fuerzas de producción, como su nombre nos lo dice, es lo que genera la producción. Es la tecnología que se utiliza, la sociedad para producir bienes y servicios, para producir esos bienes materiales. Esas fuerzas de producción, digamos que nosotros de alguna manera aquí lo hemos visto, llamaríamos como factores de producción. Entonces, ¿cuáles son esos factores o esas fuerzas de producción para Carlos Marx? Uno, las cualificaciones del trabajo. El trabajo, en los factores de producción, es el trabajo, listo. ¿Cuál más? Los conocimientos científicos, la tecnología. ¿Y cuál más? Las herramientas e instrumentos y bienes de capital. Ya dijimos en alguna ocasión qué es un bien de capital. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué son los bienes de capital? Ya lo hemos dicho. Laura, Ari, María Fernanda, Karen, Diego. Las inversiones. No, los bienes de capital, digámoslo en una sola palabra. ¿Ibas a decir algo, Karen? Es la maquinaria. Son las instalaciones. Es lo que permite producir más bienes. Son los bienes que permiten producir bienes, las máquinas. Esos son los bienes de capital. Entonces, para Marx, las fuerzas de producción son las cualificaciones, los conocimientos científicos, trabajo, las herramientas y bienes de capital.
Esas son las fuerzas de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Se nos había ido Sebastián. Profe, me llamaron a una reunión urgente del trabajo y era por Teams también, entonces estaba aquí como en dos Tranquilo, computadores tranquilo. a la vez. Yo lo hago es Escúcheme, por... profe, es que estamos ahí con una cosa de una licitación que está por vencerse, entonces era eso. Excúseme, por favor. No, tranquilo. Bueno, y la otra son las relaciones de producción. ¿Cuáles son las relaciones de producción o qué son las relaciones de producción? En palabras sencillas, son las reglas de juego. Las reglas de juego o esas relaciones institucionales que existen en las sociedades. Y es decir, entonces dijimos que las relaciones de... Entonces, él decía que hay unas relaciones de producción entre personas que las llamó relaciones sociales. Y otra entre los individuos pues, existen relaciones sociales entre personas, entre una y otra. Y existen relaciones entre las personas o los individuos y las cosas. Eso se llaman relaciones de propiedad. Entonces, las relaciones de propiedad son las relaciones sociales y las relaciones de propiedad. Y señaló otra cosa que es lo que hace que se dé esa dialéctica, ese diálogo, esa confrontación en el mejor sentido de la palabra. Las fuerzas de producción, de las que primero hablamos, Sebastián no estaba en eso, son dinámicas, son cambiantes, no son estáticas, evolucionan constantemente. Mientras que las relaciones de producción son todo lo opuesto, estáticas, no se mueven, están ancladas en el tiempo. ¿Qué están ancladas en el tiempo? Las relaciones de propiedad. ¿Desde cuándo que estamos hablando aquí hemos hablado de que apareció la propiedad privada? Esas relaciones de propiedad son esas, las relaciones entre los individuos y las cosas. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario. Esa es una relación que está anclada en el tiempo. Seguramente y no seguramente en muchas sociedades, incluso aquí se habla, pero pues que no se lleva a la práctica, eso es otra cosa. Bien. Qué pena. Tú explicaste que las relaciones, es que no entendí muy bien lo de las relaciones de la propiedad. ¿Será que me podría volver a No, explicar? mira, entonces vamos María Fernanda. Las relaciones de producción, que son las reglas de juego que tienen establecidas las sociedades. Existen relaciones entre unas personas y otras, que es lo que conocemos como relaciones sociales. La relación que tú tienes con tus compañeros, que tienes en este momento con el profesor, con tus amigos, esas son relaciones sociales, que tienen unas formas de esas relaciones. ¿Sí? Si tú quieres decir, comportamientos, no importa. Y hay otras relaciones que se dan entre las personas y las cosas, y los bienes, por así decirlo, que se conocen como relaciones de propiedad. Entonces, las relaciones de producción son dos, relaciones sociales y relaciones de propiedad. ¿Sí? Entonces dijimos, las relaciones de producción, estas últimas que mencionamos, son estáticas, están ancladas en el pasado, no se modifican. Mientras que las fuerzas de producción son dinámicas, se modifican, evolucionan, cambian constantemente. Las fuerzas se mueven, las relaciones se quedan quietas. Entonces,
esa característica de estaticidad de las fuerzas de producción, perdón, de las relaciones de producción, se refuerza con algo que él llamó la superestructura social, que era lo que yo te decía hace un momento, digamos, son las relaciones entre las personas. Entonces, ¿y qué es la función para Marx de esa superestructura social? Mantener las relaciones de producción en el estado como están determinadas históricamente. Entonces, ¿qué hace esa superestructura social? Busca mantener esas relaciones de propiedad, si lo quisiéramos traer hoy a eso, y hacerle un símil. ¿Qué es lo que pretende esa superestructura? Que es cómo es ese comportamiento, mantener lo que es históricamente. Es decir, hay unas reglas de juego, hay unas relaciones sociales que esa superestructura busca mantener, que en este momento, o con ese choque, esas fuerzas de producción hoy están haciendo que cambie. Pues, hace unos días no tiene sentido, entonces no tendría sentido eso, pero nosotros aprendimos de que los esclavos, no fueron, los esclavos eran si siempre hubieran sido, no, hubo unos seres humanos que esclavizaron, no eran esclavos porque hubieran estado siempre, no, los esclavizaron. Las relaciones las relaciones sociales de discriminación, de todo lo que ahora lo vemos más abierto, de ver al otro diferente, no somos iguales todos. Hay formas diferentes, pero eso no quiere decir que los unos sean mejores o peores que otros. Eso aún llevamos muchísimos años intentando cambiar eso. Entonces, esas son esas relaciones de producción que decía Carlos Marx, que la superestructura mantenía. Reforzaba esas relaciones de producción, esas relaciones de propiedad. ¿Y cuál es esa superestructura? Todo lo que vemos, el arte, la cultura, la literatura, la filosofía, la jurisprudencia, las religiones. Es decir, esas relaciones de producción buscan mantener el statu quo, que la sociedad se mantenga. Mientras que las fuerzas, al chocar, van a hacer que resurjan los cambios. Diego Andrés, no sé si ahora sí entiendes esa parte de lo material, del materialismo dialéctico. Entonces, él concluía, las relaciones estáticas de producción, que serán de acuerdo a los planteamientos de Federico Hegel, son la tesis. Las fuerzas dinámicas y cambiantes de las relaciones, de las fuerzas, son la antítesis. Entonces, lo cambiante de las fuerzas se opone a lo estático de las relaciones de producción. Lo cambiante de las fuerzas de producción, que ya dijimos que eran, se oponen a lo estático de las relaciones de producción. Y ahí se da el cambio. Entonces, esa tesis, esa antítesis va a generar un cambio. Entonces, para él, al comienzo o en cualquier periodo histórico,
hay una armonía entre las fuerzas y las relaciones de producción. Es decir, si arrancamos de una competencia, la una se queda quieta y la otra avanza, siempre va a generar el conflicto. Pues con el paso del tiempo, las fuerzas cambiantes generarán contradicciones dentro del sistema, pues ya una se vuelven inadecuadas, es decir, esas instituciones que se vuelvan inadecuadas frente a qué, frente a lo nuevo. Y ahí es donde para Carlos Marx surge el cambio. Y lo admitió, no sé si algún día ustedes busquen el manifiesto del Partido Comunista. Y él simplemente hablaba que ese cambio tenía que ser violento. Y que los expropiadores, los expropiados hoy, es decir, los proletarios, expropiarán mañana a los que eran a los detentadores del poder. Y que eso tenía que ser violento. Bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Acuérdense que cuando hace un rato hablábamos que Marx criticaba a los economistas burgueses, porque decía que el capitalismo había llegado a un punto y él decía que el capitalismo era solamente, y casi lo decía, un estadio dentro de ese proceso de desarrollo. Y que dentro de esa dialéctica del materialismo iban a surgir siempre cambios. ¿Y cuáles eran esos cambios? Entonces, él intentó explicar con su sistema a que hay fases en el proceso histórico de evolución de las sociedades. Entonces, para él, señalamos antes, el capitalismo es un estadio dentro de un proceso de desarrollo histórico. Ese estadio de proceso de desarrollo histórico del capitalismo fue un paso que se dio después del esclavismo, o si ustedes quieren, después del medioevo, que fue cuando surgió el capitalismo. Entonces, han sido evoluciones de acuerdo a esas contradicciones que se dieron. Entonces, el esclavismo generó unas contradicciones que dio paso a las servidumbres. Eso generó un proceso de producción que le dio paso al capitalismo. Y el capitalismo iba a evolucionar. Y el capitalismo, que era solo un estadio dentro de un proceso de desarrollo, le daría paso a lo que él llamó el socialismo. Es decir, el socialismo para Carlos Marx es ese conjunto de relaciones de producción que sigue al capitalismo, que supera de alguna manera al capitalismo. ¿Cuáles eran las características o cuáles son básicamente las características del capitalismo? Es decir, su modo de producción, el capital. Que se opuso al sistema artesanal de producción del medioevo y al sistema de producción que lo había superado el medioevo, al sistema de producción esclavista. Entonces, el sistema capitalista, el modo de producción, el capital, es decir, lo que permite producir, ya alguien se lo apropió. Cuando digo se lo apropió, no estoy diciendo que bien o mal, simplemente ahora es privado. Lo detentan algunos. No es, entonces aquí es donde él marca, no es del trabajador a quien llamó proletario, sino que él utiliza el término, se lo expropiaron a los trabajadores. Recuerden, en el sistema productivo anterior, cuando se trabajaba en el hogar, los artesanos eran dueños de sus herramientas y producían para su consumo.
intercambiar y para hacer su consumo. ¿Qué ocurrió en el proceso, en el sistema capitalista? Hay alguien que es el poseedor de capital, que financia la producción. ¿Para qué? Para ser vendida. Entonces ya el trabajo que contribuye a esa producción, contrario al anterior, no es dueño de los factores de producción. Entonces, esa es decir, y es controlado por el capitalista. Entonces, ¿qué es lo que dice Carlos Marx? Que cuando se dé ese conflicto, que los explotadores van a ser expropiados, perdón. ¿Quiénes son los explotadores? Los capitalistas van a ser expropiados por los trabajadores o proletarios. Él no habla de trabajadores, sino de los proletarios. ¿Y qué les van a expropiar? Los factores o los medios de producción. Ese es el conflicto que él planteó, que lo planteó en el Manifiesto Comunista, porque en el Capital no habla de eso. Él lo planteó en el Manifiesto Comunista. No obstante, él decía, dándose esa situación, en el socialismo permanecen por mucho tiempo vestigios del capitalismo, del sistema capitalista. ¿Y cuál era el principal vestigio que él consideraba permanecía del sistema capitalista? La actividad económica sigue organizándose por medio del sistema de incentivos. Es decir, el trabajador lo hace ¿por qué? Por un incentivo, por su paga. Es decir, hay que seguir con ese sistema de incentivos. Para producir, hay que seguir dando una remuneración, que es el ingreso del trabajador. Es decir, ese incentivo es lo que induce a los individuos a trabajar. Esas son relaciones de producción capitalistas. Y en los que yo conozco, no conozco sino un solo sistema que se pudiera llamar socialista hasta hace unos 25 años, que es el sistema de producción cubano. Pues el trabajador se incentiva para que produzca con el salario que el Estado le paga. Ese, para Carlos Marx, entonces el socialismo es un estadio superior del capitalismo. Entonces, de ese estadio de socialismo surgirá un nuevo estadio que él llama comunismo. Y aquí ya hay un cambio y tiene que ser un cambio de mentalidad, un cambio en el chip. ¿En qué sentido, qué ocurrirá? Aquí hay un cambio frente a esas relaciones o la forma como se organiza la economía en el sistema socialista. Es decir, que los trabajadores, los individuos, no trabajarán por incentivos monetarios o materiales. Ya veremos qué. ¿Qué otra cosa ocurrirá en el comunismo? Las clases sociales que habían planteado los economistas, los anteriores, que él mismo ha hablado de capitalistas y proletarios, esas clases sociales que existían en el capitalismo y de alguna manera en menor medida teórica en el socialismo, van a desaparecer. Para él el comunismo es una sociedad sin clases, en la que el Estado, es decir, toda esa superestructura que vimos atrás, ha desaparecido. ¿Y dónde está ese cambio respecto a esas relaciones económicas de producción? En ese estadio de desarrollo. Los individuos contribuirán de acuerdo a sus capacidades. Y lo que reciben es conforme a sus necesidades.
Mientras que en el socialismo las personas contribuyen al proceso económico según sus capacidades y reciben su ingreso o su retribución conforme a esa contribución. Si trabajo más, recibo más. Aquí es diferente, aquí se invierte. Yo contribuyo conforme a mi capacidad, pero mi retribución, mi consumo, lo que yo recibo a cambio, es de acuerdo a mi necesidad. Entonces aquí aparecen, por eso les decía que es un cambio de chip absoluto. Algo que nosotros en este momento no nos podemos imaginar. Entonces los que sueñan con el comunismo, que es muy lejos, implicará que todo ese concepto de egoísmo que trae metido el hombre en sus genes, de afán de propiedad privada que trae el hombre en sus genes, de ganancias que trae un hombre en sus genes, va a desaparecer. Entonces los seres humanos se volverían, ¿cuáles eran esos pensadores griegos? Los estoicos, que lo único que buscaban era satisfacer sus necesidades mínimas porque el concepto cambió. Ese es el concepto de comunismo que planteó Carlos Marx. Ahora, si hubiéramos seguido, María Fernanda, ya termino, dame un segundo. Si algunos quienes lo critican dicen, si Carlos Marx fuera coherente, hubiese sido coherente, y decía que todos esos estadios de desarrollo o todos esos sistemas son estadios de desarrollo para lograr el perfeccionamiento. Entonces tendríamos que tendrían que criticarle lo que él le criticó a los economistas burgueses, que el punto de llegada, el puerto de llegada del capitalismo, y aquí para él el puerto de llegada era el comunismo, y que más allá no había otro sistema. Entonces eso se lo dejo a las personas. Entonces esos son los dos conceptos de socialismo y de comunismo que planteó Carlos Marx. No los planteó en el manifiesto, en el Capital. En parte en el manifiesto comunista y en otros escritos que hizo. María Fernanda, dime. Profe, Carlos Marx no habla del neoliberalismo. ¿No habla de qué? Del neoliberalismo. No, habla, bueno, lo que hoy diríamos que es neoliberalismo lo plantea de otras formas, y esas otras formas espero que las veamos en la próxima sesión. Hoy tenemos miércoles, esperemos que el lunes algo se haya resuelto, o si no, pues seguimos viéndonos, sigue grabando, voy a detener la grabación para que a sus compañeros, si quieren, revisen, y si tienen inquietudes,